La buena noticia es que un amigo mío subió un vídeo mío a internet, y superó las 200.000 reacciones. La mala noticia es que el texto que le puso al vídeo no tenía nada de serio. En el vídeo aparezco con sueño en clase, apoyado sobre el escritorio, echándome una pequeña siesta. ¿Quién le pondría a un vídeo así un texto como este? Mi compañero de cuarto terminó llorando por mi culpa. ¿Cómo debería consolarlo? De verdad, no sabía si reírme o quedarme sin palabras. Antes de dormir esa noche, una chica de un curso inferior me envió un vídeo. Hermano mayor, ¿este eres tú? Abrí el enlace. Al ver la portada, no había duda, era yo. De esos que se reconocen solo por la silueta de espaldas. Guapo, modestamente hablando. El problema era el texto del vídeo. Era bastante extraño. Mi compañero de cuarto terminó llorando por mi culpa. ¿Cómo debería consolarlo? ¿Hugo él otra vez diciendo tonterías? ¿Yo cuándo he llorado? El contenido del vídeo era simple. Yo, completamente inmóvil, apoyado sobre el escritorio. Si había algo especial, era la voz del profesor explicando cálculo avanzado de fondo. Subí el volumen y escuché un rato. Confirmado, seguía siendo igual de somnífero. Bostezando, abrí la sección de comentarios por costumbre. Estaba a punto de escribir. ¿Qué estás diciendo? ¿Yo cuándo he llorado? Pero una búsqueda relacionada en la parte superior captó mi atención. ¿Cómo pueden estar juntos dos chicos? Me quedé en blanco un par de segundos. Ese, estar juntos. Es el tipo de, juntos, que estoy pensando, como si algo me empujara. Entré, miré 2 segundos, y salí de inmediato. ¿Mis ojos? Sentí que habían sido atacados. Pero la cosa no terminó ahí. Nada más salir, el primer comentario destacado decía, dile, si sigues llorando, te voy a dar un beso. En ese momento, incluso yo entendí. Ellos creían que Hugoel y yo éramos pareja. ¡Qué asco! Sentí que nuestra pura amistad de hermanos había sido profanada. Debí parar ahí. Mi cerebro lo sabía, pero mis dedos no obedecieron. Seguí deslizando hacia abajo, y cuanto más leía, menos entendía. Antes de pensar en cómo consolarlo, dale un beso primero. Un apel hizo llorar a un orange, y ahora le pregunta a este banana qué hacer. Dile que guarde fuerzas, para luego. Esas orejas rojas, esos dedos sonrojados, qué envidia. No entendía nada, pero estaba profundamente impactado. Todo mi instinto me decía que esto no era nada bueno. Aún así, dejé un comentario. ¿Cuándo me han visto llorar? Cerré la aplicación, y le escribí a la chica menor. ¿Qué significan Apple y Orange? ¿Tienen algún otro sentido que no conozco? El mensaje de escribiendo apareció y desapareció durante varios minutos. Finalmente, me envió una captura de pantalla. Esto, me da un poco de vergüenza explicarlo. Míralo tú mismo. ¿Cómo decirlo? Después de 10 minutos, sentí que mi conocimiento del mundo había dado un salto cualitativo. Esa noche, Hugoel estaba en un cibercafé jugando. Seguramente estaba muy emocionado, porque respondió justo debajo de mi comentario. Abran paso, abran paso. Llegó mi distinguida princesa del guisante. Cuando llegué a la universidad, no me adapté bien al clima. Vivía con alergias y brotes en la piel. Fue entonces cuando ese idiota me puso ese apodo. Después de una comunicación bastante directa, había dejado de llamarme así. Jamás pensé que lo gritaría, delante de tanta gente, en internet. De verdad, me dio una rabia tremenda. Al día siguiente no tenía clases. Planeaba dormir hasta el mediodía, y luego ir a comer, pero duermo ligero. Alrededor de las 8, me despertó el ruido. Escuché a Hugoel intentando moverse en silencio, aunque sin mucho éxito. Asomé la cabeza desde la cama, y dije con tono irónico, vaya, ¿todavía recuerdas volver? En cuanto lo dije, sentí que algo no estaba bien. Sonaba demasiado a una frase de esa novela BL tipo Abo, que había visto anoche. Qué raro. Me aclaré la garganta, intentando volver a la normalidad. Salté de la cama, y me lancé sobre él. Hugoel es alto, de brazos largos, y tiene el cuerpo bien entrenado. Siempre logra atraparme con firmeza. ¿Has visto lo que publicaste? Ah, él sonrió, mostrando un pequeño colmillo. Culpa mía, culpa mía. Te invito a comer. Borra el vídeo. Todavía quiero conseguir pareja antes de graduarme. Su sonrisa se congeló un poco. No seas así. Por fin tengo uno con muchas vistas. Además,
siendo tan guapo, ¿cómo te va a afectar un vídeo? Lo pensé un segundo. Tenía razón. Está bien, eso sí tuvo algo de sentido. Vamos a comer. Me llevó a una parrilla nueva, cerca de la universidad. Antes de salir, incluso me trajo una botella de leche. Desde pequeño tomo leche de una marca local. Aquí no la venden. Antes había pedido una caja por internet, y le di algunas botellas a Hugoel. Le encantaron. Desde entonces, siempre compra esa leche de fresa. Bebe un poco antes de comer carne, para no ir con el estómago vacío. Si soy justo, como compañero de cuarto, Hugoel es excelente, salvo por su costumbre, de buscar problemas. De repente comenté, con lo atento que eres, no es raro que tantas chicas se te declaren. Yo mismo lo había visto, 2 o 3 veces, incluso una bloqueándolo, en la entrada del dormitorio, que, su voz no sonó muy contenta. Digo, con tanta suerte en el amor, ¿nunca has pensado en salir con alguien? Hugoel no dijo nada. Pensé que simplemente no quería responder, así que bajé la cabeza y me concentré en pedir la comida. Cuando la carne ya estaba lista, Hugoel levantó la mirada hacia mí a través del vapor caliente. La verdad, sí me gustaría, pero la otra persona, la última parte la dijo tan bajo que no la escuché bien. ¿Qué dijiste? Él negó con la cabeza y no continuó. Eso significaba que quería tener una relación, pero aún no había encontrado a alguien que realmente le gustara. No insistí más. Toda mi atención estaba puesta en la parrilla frente a mí. Cuando terminamos de comer y nos preparamos para irnos, una chica que nos había estado mirando varias veces durante la comida se acercó lentamente a nuestra mesa. Era bastante obvio que estaba interesada en Hugoel, pero este tipo no tenía nada de tacto. Con expresión fría, le dijo, compañera, estás bloqueando el paso. La chica se sonrojó al instante. Perdón, ¿podría darme tu contacto? Mientras hablaba, sacó su teléfono, pero lo puso frente a mí, mostrando la pantalla para agregar amigos. Casi de inmediato sentí la mirada de Hugoel clavarse en mí. La situación era incómoda, y además la chica no estaba sola comiendo. Sonreí y saqué mi móvil. Claro. Bajo la mirada cada vez más seria de Hugoel, acepté la solicitud. Por 5ª vez, le piqué la espalda mientras caminábamos. De verdad, estás buscando problemas si te atreves a ponerme mala cara. Esta vez por fin respondió. Yo, jamás, compañero. Extendí el brazo y lo rodeé ligeramente del cuello. No seas sarcástico. ¿Qué pasa? ¿Te gustó la chica de antes? No se me ocurría otra razón para que reaccionara así solo porque agregué a alguien. Levantó la mano, apartó la mía y la dejó apoyada sobre su hombro derecho. En el movimiento, rozó mis dedos sin darse cuenta. Hugoel era unos 10 centímetros más alto que yo. La postura era incómoda, así que retiré la mano. Sonrió de forma indefinida. Tras un momento, soltó. Miquel, de verdad eres un caso perdido. Vete al demonio. No me molesté en discutir. Hugoel dijo que quería que lo acompañara a comprar ropa. Como no tenía nada mejor que hacer, acepté. Mientras se probaba ropa, revisé el teléfono y vi que la chica que había agregado me mandó un mensaje. Hola, perdona la molestia, pero quería preguntarte algo. ¿Podrías pasarme el contacto del chico con el que estabas comiendo? Tal como imaginaba. Hugoel siempre había sido el más popular del dormitorio. No era la primera vez que alguien agregaba a otro compañero solo para llegar a él. No me sorprendió, pero sí me dio curiosidad. Él estaba justo delante. ¿Por qué no se lo pidió directamente? Quería preguntarle a él, pero su mirada me dio un poco de miedo. Si no puedes, no pasa nada. De verdad, perdón. No te preocupes. Pensé que ayudar no costaba nada. Además, por la reacción de Hugoel, parecía importarle bastante el asunto. Así que le pasé su contacto. Aunque, de verdad daba miedo. Pensándolo bien, cuando pone cara fría con desconocidos, sí que impone. De pronto, una sombra cayó sobre mí. ¿De qué hablas tan contento? La voz fría de cierto alguien vino desde arriba. De nada. Apagué el teléfono de inmediato y levanté la vista. Se me iluminaron los ojos. Silbé suavemente. Vaya, te ves genial, Hugoel. Tenía rasgos marcados, medía casi 1,90 m, y con esa chaqueta parecía tener una presencia impresionante. Incluso con expresión seria, tenía mucho porte. Lo llené de halagos hasta que por fin su cara se relajó un poco. Me lanzó una sudadera. Pruébate esta. El tono era como si me diera órdenes. Era una sudadera azul. El estilo estaba bien, aunque me parecía que él tenía una muy parecida. Cuando salí del probador,
su mirada se iluminó claramente. ¿Qué tal? Tosió ligeramente y desvió la mirada. Está bien. Antes de que pudiera decir algo, ya estaba pagando. ¿Qué te pasa hoy? Me invitas a comer y encima me compras ropa. Sonrió. Solo intento quedar bien contigo. De repente tuve un mal presentimiento. ¿Y por qué de repente? Tenía miedo de que otro día le diera por grabarme otro vídeo con frases raras. Él solo sonrió y no respondió. Ese tipo, nunca se le puede creer. Por la tarde decía que quería quedar bien conmigo, y por la noche ya estaba enfadado, porque descubrió que había pasado su contacto sin preguntarle. Yo me sentía fatal. Otros compañeros lo habían hecho antes y nunca se había enfadado así. Intenté explicarle con calma, pero no quiso escuchar. ¿Qué te pasa? Si no te gusta, no lo volveré a hacer. Se rió con frialdad. ¿Cómo voy a atreverme a que no me guste? Cuando los otros compañeros regresaron, notaron el ambiente raro. Bromearon un poco, intentando aliviar la tensión. ¿Qué pasa? ¿Hugo él y su favorito se pelearon? Normalmente no me habría importado, pero después de todo lo que había visto en internet la noche anterior, me sonó incómodo. No digas eso, suena raro. Y sin querer, volví a tocar un punto sensible. Claro, raro. Entonces mejor no lo digan más. También se me acabó la paciencia. Ya basta, ¿no? Claro que basta. Esa noche terminamos distanciados, mientras los demás se miraban sin saber qué decir. Durante los días siguientes, Hugo él casi no apareció por el dormitorio. Antes ya había pasado algo parecido, pero esta vez se sentía distinto. En clase no se le veía, y cuando alguna vez aparecía, solo dormía apoyado en el fondo del aula. Varias veces quise reunir valor para hablar con él, pero Hugo él siempre respondía de manera fría y distante. Le llevé desayuno un par de veces, y siempre lo rechazó. Desde lejos lo saludé en el campo deportivo, él solo me miró un segundo y se fue con sus compañeros. Vi como uno de ellos le pasaba el brazo por el hombro y le decía algo en broma. Yo me quedé solo, sin saber qué hacer. Sentía como si me faltara algo en el pecho. Esos días, incluso en el dormitorio, estaba distraído. Me quedaba mirando la cama vacía de Hugo él, perdido en mis pensamientos. El jefe del dormitorio debió notarlo. ¿Ustedes dos todavía no se han arreglado? Justo había conseguido algo de ánimo para empezar una partida de juego, y al escucharlo sentí una especie de tristeza inexplicable. Era como la sensación de un padre viendo como su hijo, al crecer, ya no vuelve a casa. Sacudí la cabeza con desánimo. No es para tanto. Si está molesto, ve y habla con él. Lo decía con el tono típico de alguien que siempre intenta reconciliar a los demás. Ya lo intenté, respondí. Casi me faltó decirle, perdón, de manera exagerada. Bueno, tampoco sería tan grave. ¿Qué? Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿O era que, después de ver tantas cosas raras en internet, mi cabeza estaba demasiado sensible? El jefe cambió de tema rápidamente. Cuando volví, vi a Hugo él jugando. ¿Por qué no le llevas agua? Tenía sentido. Antes él me había pedido que fuera, pero yo siempre decía que hacía mucho calor. Quise cambiarme de ropa primero. La sudadera azul que llevaba era casi igual a la suya, salir así me parecía demasiado llamativo. Pero el jefe no me dejó cambiarme. Así se nota que vas en serio. Está bien. Antes de salir, tomé una botella de su leche de fresa favorita. Bueno, ya que voy, se la llevo. Todavía me acuerdo de lo que le gusta. La expresión del jefe fue extraña, como si quisiera reírse pero se estuviera conteniendo. Cuando llegué a la cancha, Hugo él estaba sentado, abanicándose. Una chica le estaba ofreciendo una botella de agua. Hugo él sonrió ampliamente. Sin saber por qué, sentí un pequeño enojo. A mí me ignoró una semana solo por un contacto, y ahora sonreía así, pero al segundo siguiente, levantó la mano y rechazó el agua. La chica se fue, volteando la cabeza varias veces. Me acerqué y le extendí una botella fría que acababa de sacar. Hugo él iba a rechazarla por reflejo, pero al ver mis zapatos levantó la vista de inmediato. Sus ojos brillaban, y una gota de sudor colgaba de su barbilla. Sentí que algo no iba bien conmigo, porque mi corazón latía demasiado rápido. Intentó hablar con calma, aunque no podía ocultar la luz en su mirada. ¿Por qué viniste? Sin querer, mi mano quedó justo donde cayó la gota de sudor. Me quedé un poco aturdido. Te traje agua. También le pasé la leche. Hugo él la miró un momento y finalmente la tomó. Bajó la cabeza y habló en voz baja. Antes te llamaba y nunca venías. Me senté a su lado. Quise rodearle el cuello como siempre, pero no lo hice, porque sentí que ya no éramos tan cercanos como antes.
Te enojaste conmigo solo por un contacto. Eso de ser los mejores era una frase infantil que Hugoel siempre usaba. Él seguía molesto. No entiendes. Nunca fue solo por eso. Suspiré, conteniendo la paciencia. Entonces dime, ¿qué fue? Justo cuando iba a hablar, alguien interrumpió. ¿Hugoel? ¿Qué haces aquí? ¿Desde cuándo te gustan las cosas tan dulces? El chico hablaba con demasiada confianza e intentó quitarle la leche. Aunque sabía que era normal entre amigos, sentí una ligera incomodidad. Me adelanté a responder. Siempre le ha gustado. El chico me miró con curiosidad. Hola, soy Bosco. ¿Eres su compañero de cuarto? Marcó la palabra, compañero. Asentí. Sonrió de forma exagerada. Entonces no los molesto. Hugoel, iremos a comer sin ti. Hugoel le hizo un gesto despreocupado y luego me miró con expectativa. ¿No tienes nada más que decirme? Sí, te invito a comer. Tú eliges. Solo quería arreglar las cosas. Pero vi como su mirada se apagaba poco a poco. Miquel, de verdad eres un desastre. No me atreví a mirarlo a los ojos. De vuelto. No sé si el que estaba raro era yo, o si el raro era Hugoel, porque de repente, en mi cabeza apareció una idea bastante aterradora. ¿Y si Hugoel me quería? Solo pensarlo me hizo estremecer. Las palabras de Bosco antes sonaron como una advertencia tardía. Hugoel había probado la leche de fresa por primera vez con una expresión exagerada, como si fuera algo increíble, pero después, casi siempre terminaba dándomela a mí. En realidad, nunca lo había visto tan aficionado a las cosas dulces. Comparado con otros compañeros, nuestra forma de llevarnos ya no parecía tan normal. Habíamos quedado en que él elegiría el lugar para comer, pero no mostró mucho interés. Donde sea. Yo estaba lleno de pensamientos, así que elegí el restaurante de parrilla más cercano. Una vez sentados, vi cómo Hugoel tomaba el menú y marcaba varios platos con total naturalidad. Cuanto más miraba, más nervioso me ponía. Casi todo era lo que a mí me gustaba. Bromeé para aliviar el ambiente. No me había dado cuenta, pero tenemos gustos bastante parecidos. Hugoel me miró de reojo y respondió con frialdad. Hay muchas cosas que no te has dado cuenta. Eso parece, como que no te gusta tanto la leche de fresa. No respondió ni negó nada. Supuse que no me había escuchado. Ya estaba decidido. Tenía que preguntarlo. Hugoel, ¿te gustó? En el momento en que lo dije, imaginé 1000 reacciones. Que se riera y dijera que estaba diciendo tonterías. Que bromeara como siempre. O, en el peor de los casos, que lo admitiera. Pero ni siquiera levantó la cabeza. Sí, por fin te diste cuenta. Lo dijo con total calma. Al ver que me había quedado en blanco, lo repitió con cuidado. Miquel, me gustas de verdad. ¿Estarías conmigo? Levantó la mirada y me observó con seriedad, esperando mi respuesta. Su voz era tranquila, pero desde el cuello hasta el rostro estaba completamente rojo. Incluso su respiración parecía agitada. No había notado antes que el aire acondicionado del lugar fuera tan cálido. Bajo su mirada, sentí como mi cara también empezaba a arder. Creo que no puedo. Aún así, preguntó con sinceridad. ¿Por qué? Me gustan las chicas. Hugoel sonrió suavemente. ¿Has tenido pareja alguna vez? Era como decir, si nunca lo has vivido, ¿cómo puedes estar tan seguro? Hasta para confesarse tenía que dejarme sin palabras. Es que, no siento ese tipo de atracción por los chicos. Pensándolo bien, tampoco por las chicas, pero eso no hacía falta decirlo. Nunca me había detenido a reflexionar en serio sobre ese tema. Decía que quería una relación, pero imaginar estar todo el tiempo con alguien me parecía agotador. Sin embargo, desde que conocí a Hugoel, casi siempre habíamos estado juntos. Salvo peleas o vacaciones, éramos inseparables. Y yo ya estaba acostumbrado. Cuanto más pensaba, más nervioso me ponía. Mejor comamos. Está bien. Justo entonces entraron a servir los platos. Me levanté para ayudar, pero no fui cuidadoso y un plato se volcó. Intenté limpiarlo rápido, y sin querer, tiré también la bebida. Hugoel se levantó de inmediato y empezó a ordenar todo en silencio. Como siempre, cuando yo hacía un desastre, él era el primero en ayudar. Cuando volvimos a quedar solos, habló. Te asusté, negué con la cabeza. Perdón. No pensé en cómo te sentirías. No volverá a pasar. Se puso la chaqueta y se levantó. Al verlo marcharse, sentí una inquietud inexplicable. Tiré suavemente de su ropa. ¿A dónde vas? Los dos necesitamos calmarnos un poco. Y se fue. Me quedé pensando en sus palabras. No volverá a pasar. ¿No volvería a sentir lo mismo?
¿O no volvería a ser tan cercano conmigo? ¿O, ya no quería ni ser mi amigo? Hugoel era un amigo increíble. Y perder a un amigo así me dolería muchísimo. Suspiré. Otra vez había arruinado todo. Había pedido comida para dos, así que comí solo, con un nudo en el pecho. Comí hasta no poder más, y aún así sobraron varios platos. Resulta que comer solo deja demasiada comida. Volví al dormitorio sin rumbo fijo, pensando en Hugoel. ¿Intentar cambiarlo? No tenía sentido. ¿Aceptar lo suyo? Imposible. Cuando llegué, solo el jefe del dormitorio estaba jugando. ¿Qué te pasa? Estás rojo. ¿Fuiste a correr? Fui al espejo. Era verdad. Debe hacer calor afuera, ¿alguien se está duchando? Hugoel. Acaba de volver. El jefe me miró con atención. Espera, ¿no te dije que fueras a llevarle agua? Sí, fui. Entonces, ¿por qué volvieron separados? Los dos con la cara roja. ¿Se te declaró? Sentí el mismo impacto que cuando Hugoel lo admitió. ¿Qué? No finjas. A Hugoel solo tú no lo notabas. Me quedé helado. O sea que todos lo sabían menos yo. Antes de poder preguntar más, Hugoel salió del baño. Normalmente no habría sido nada extraño, pero esta vez sentí que mi cara ardía aún más. Sin saber qué hacer, le pasé 2 paquetes de snacks. No comiste nada. Al menos toma esto. Subí a mi cama sin esperar respuesta. Más tarde, abrí una plataforma de vídeos que casi no usaba. En mi inicio apareció un vídeo de Hugoel. Gracias al famoso texto del compañero llorando, ya tenía más de 100.000 likes. Era un vídeo que yo mismo le había grabado en un evento deportivo. Llevaba ropa común, pero destacaba entre la gente. Cuando la cámara lo enfocó, enseguida me encontró. Inclinó un poco la cabeza y sonrió. Yo mismo le había dicho entonces, demasiado guapo. Antes, los comentarios eran normales. Ahora, todos hablaban de pareja. Mientras los leía, llegó un mensaje suyo. ¿No decías que no sentías ese tipo de atracción por chicos? Miquel, ¿por qué estás rojo? ¡Ay Dios mío! Mi corazón de verdad no iba a aguantar. Durante varios días, huí de Hugoel de una manera bastante poco digna. Parecía que los papeles se habían invertido. Antes, era él quien desaparecía en clase, ahora era yo quien evitaba sentarme con ellos. Fuera de las clases, me refugiaba en la biblioteca o me quedaba practicando en el club. En resumen, no regresaba al dormitorio hasta que casi cerraban. Al 5.º día, volví otra vez justo a la hora límite. Cuando llegué a las escaleras del 3.er piso, alguien me detuvo. Hugoel estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba. Miquel, tenemos que hablar. Yo iba distraído pensando en otras cosas. Su voz apareció de repente en mi oído y me sobresalté tanto que casi pierdo el equilibrio. Cuando me di cuenta de que era él, mi corazón empezó a latir todavía más rápido. ¿Hablar de qué? Pregunté. De nosotros. ¿Podemos intentarlo? Le lancé una mirada llena de fastidio. Hugoel sonrió, mostrando esos colmillos que nunca sabía esconder. Miquel, incluso cuando pones esa cara, sigues siendo adorable. Su voz era peligrosamente agradable. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No, dije con firmeza. Ya te lo dije. No me gustan los chicos. Hugoel, muy considerado, dio un paso atrás. Está bien. No hablemos de salir juntos. Déjame solo intentar conquistarte. Eso sí, quise decir que tampoco, pero seguía queriendo conservar la amistad, y rechazarlo de forma tan tajante me parecía demasiado cruel. Los sentimientos no se apagan de un día para otro. Que le gustara a alguien era su derecho. Yo no iba a aceptar, y quizá con el tiempo se rendiría. ¿No dijiste que necesitábamos calmarnos un poco? Le recordé. Hugoel soltó una risa incrédula. ¿Calmarte? Ya van 5 días. Hasta el agua hirviendo ya estaría fría a estas alturas. Negué con la cabeza. No es eso. Solo, dame un poco más de tiempo. Él bajó un escalón y pasó un brazo por mis hombros, guiándome hacia arriba. Lo seguí sin pensar, y a mitad de camino me di cuenta de lo raro que se sentía todo. Intenté apartarme, pero él no me soltó. Al contrario, me miró con una expresión ligeramente herida. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera podemos seguir siendo amigos? No quise decir eso. Satisfecho, continuó subiendo. Está bien. Te doy tiempo. Pero respóndeme algo, ¿puedo intentarlo? Otra vez lo mismo. Mientras yo mantuviera mis límites, no pasaría nada. Pensándolo así, di un paso atrás. De acuerdo. Sin darme cuenta, ya me estaba dejando llevar por él. Claramente subestimé la perseverancia y la desfachatez de Hugoel.
Yo pensaba que conquistar significaba invitar a comer de vez en cuando, dar algún pequeño detalle, saludar por la mañana y por la noche. Eso, al menos, podía devolverlo. Y sí, todo eso ocurrió, pero nunca supe cómo reaccionar ante su excesiva cercanía, su manera de invadir mi espacio personal o de bromear sin ningún tipo de distancia. Una noche, después de ducharme, estaba acostado cuando Hugoel volvió a acercarse demasiado. Lo empujé y le hablé con toda seriedad. Esto ya es pasarte de la raya. Él se quedó pensativo un segundo. Miquel, si lo piensas bien, antes eras tú quien hacía cosas parecidas. Solo estoy devolviendo el trato. Me puse rojo hasta las orejas, arrepintiéndome profundamente de mis propias acciones pasadas. Tranquilo, añadió con una sonrisa. No te guardo rencor. Claro, qué buena persona eres, respondí con ironía. Por supuesto, que te persiga, es una cosa. Pero esto es solo, un privilegio especial entre amigos. Sé distinguirlo. Tenía demasiados argumentos absurdos, y yo no podía ganarle. Así que solo encontré algo mínimo para discutir. No me llames Miquel. Como digas, cariño, jamás me había dado cuenta de que Hugoel pudiera ser tan descarado. ¿De qué estaba hecha su cara? Tu descaro es más grueso que la pintura de las paredes del dormitorio. Respondió, riendo. Qué obediente eres, cariño. Eso fue demasiado. Antes de que pudiera reaccionar, alguien carraspeó detrás de nosotros. ¿Todavía existo para ustedes dos? Era el encargado del dormitorio. No sabíamos en qué momento se había quitado los auriculares. La situación era terriblemente incómoda. Yo quería desaparecer, pero Hugoel sonreía como si nada. Kevin, protesté, Hugoel dice que todo esto es un beneficio entre amigos. No pude terminar la frase. Hugoel me tapó la boca de inmediato. SHHH, susurró cerca. Eso es solo para ti. Habla más bajo. Mi cara ardía. Kevin, claramente harto, lanzó sus auriculares a la cama. Son insoportables. Me voy a llamar a mi novia. Pensándolo bien, yo mismo me sentía ridículo. Había permitido demasiadas cosas y aún así me negaba a darle una respuesta clara. Como si lo estuviera manteniendo en vilo a propósito. Hugoel ya no preguntaba si podía intentarlo. Ahora me acosaba todos los días preguntando cuándo le daría un título oficial. Y fue entonces cuando me di cuenta, sin notarlo, había cambiado. Si ya era así, no tenía sentido seguir huyendo. Después de tantas confesiones, merecía una respuesta seria. Ese día, como siempre, me invitó a cenar. Acepté. Busqué en internet cómo preparar un ramo de fresas. Pensé regalárselo y confesarle mis sentimientos. Eso sí, mi habilidad manual dejaba bastante que desear. Le mostré el resultado final al encargado del dormitorio. Su veredicto fue claro. Mejor no lo regales. Yo lo miré una y otra vez. No estaba tan mal, aunque, comparado con uno profesional, parecía de otro planeta. Es que no sabes apreciar el arte, repliqué. Él se rió. Si yo le hubiera regalado eso a mi novia cuando la estaba conquistando, se habría puesto a llorar. Me hizo reír. Luego suspiró, pensativo. Esto que hiciste quizá no le importe a nadie. Y a Hugoel, tal vez tampoco. Pero si lo usas para declararte, se va a poner feliz como nunca. Aunque le llevaras una simple flor silvestre, la trataría como un tesoro. Cuando llegué al restaurante con el ramo en brazos, Hugoel ya estaba esperándome. Al ver que llevaba algo tan llamativo, frunció el ceño. ¿Por qué envolviste las fresas de esta manera? ¿De esta manera? Casi me da algo. Otro más que no sabe apreciar el arte. Se lo acerqué. Es para ti. Lo tomó y lo observó durante un buen rato. De pronto, su expresión se relajó por completo. Por un momento pensé que había entendido lo que era. Hasta que abrió la boca. ¿Me invitas fresas así de repente porque quieres que yo te dé una también? Mientras hablaba, levantó ligeramente las cejas y me miró con una sonrisa sospechosa. Qué forma tan perfecta de arruinar el ambiente. Sabía que de su boca no saldría nada decente. Pedí un batido de fresa. A mitad de la bebida, recordé su antigua actuación. Empujé mi vaso hacia él. ¿Quieres probar? Ya ni siquiera fingía. No, es demasiado dulce. Aunque, si tú lo tomas primero, quizás sí. El desagrado en su mirada era más que evidente. Me reí sin poder parar. De verdad quiero saber qué pasaba por tu cabeza en aquel entonces. ¿Por qué fingías que te encantaba la leche de fresa? Me lanzó una mirada cargada de reproche. ¿Por quién crees? ¿Por mí? Quería que te gustara yo. Me reí todavía más. ¿Estás loco? ¿Desde cuándo tiene algo que ver lo que bebes con que yo te quiera?
Hugoel captó el punto al instante. Entonces, ¿con qué sí tiene que ver? Dímelo y me esfuerzo por ahí. Negué suavemente. No hace falta que te esfuerces. Sus ojos se fueron apagando poco a poco, porque ya me gustas. Me aclaré la garganta, listo para decírselo con toda la solemnidad del mundo, y justo entonces alguien nos interrumpió. Perdón, ¿sería posible agregarte? Claramente le hablaban a Hugoel. Yo dejé de comer, apoyé la barbilla en la mano y observé la escena. Hugoel negó con la cabeza. Lo siento, tengo pareja. Pero tu novia no está aquí, e insistió ella. Perdí una apuesta. Solo necesito intentar, no hace falta que aceptes. Su pareja está aquí. Al oír eso, ambos me miraron al mismo tiempo. La cara de Hugoel era incluso más sorprendida que la de la chica. Aproveché el silencio, tomé su teléfono con total naturalidad y lo desbloqueé. Su pareja sí está aquí, dije, pero ayudar un poco no pasa nada. Escaneé el código y levanté el móvil. Listo. Cuando ella se fue, Hugoel seguía mirándome, completamente aturdido. ¿Qué significa todo esto? Retomé lo que había dejado a medias. Que no necesitas esforzarte, porque ya me gustas. No me atreví a mirarlo de inmediato. Bajé la cabeza esperando su reacción. Pasó demasiado tiempo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos enrojecidos. Me asusté. Tomé una servilleta y se la acerqué. Estamos en público. ¿Puedes comportarte un poco? Hugoel apretó mi mano. ¿Es verdad lo que dijiste? Ni en sueños me habría atrevido a imaginarlo. Es verdad, completamente verdad. Hizo un pequeño sonido triunfal y sonrió de oreja a oreja. En el fondo, ya habías caído rendido ante mi encanto. Solo no querías admitirlo. Suspiré resignado. Sí, sí, lo que tú digas. Bajé la cabeza para seguir comiendo, aunque no podía ignorar su mirada fija sobre mí. Debí reservar un lugar más privado, murmuró. ¿Te da vergüenza haberte emocionado? No. Es que ahora mismo no puedo dejar de mirarte. Sentí cómo me ardía la cara. Compórtate, Hugoel, le susurré. Aquí no. Cuando por fin se calmó un poco, vi el batido de fresa y me entró la curiosidad. ¿Ahora sí quieres? Negó con la cabeza, como siempre. Si lo bebes tú primero, quizá me animo. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo dices en serio? De pronto sentí que yo mismo había caído en la trampa. Asentí con dificultad. Hugoel actuó como si fuera una misión crucial y dio un sorbo. Al segundo, me arrepentí e intenté quitárselo. Con uno basta. ¿Y con eso ya estás contento? Preguntó, insistente. Con la cara ardiendo, asentí otra vez. Él quiso seguir hablando, claramente demasiado animado, así que tomé un trozo de comida y se lo puse delante. Come y cállate. Entonces lo entendí. Querer a alguien es preocuparte incluso cuando hace algo que no le gusta. Él estaba un poco loco. Y yo también. Tal vez por eso encajábamos tan bien. Hugoel, sinceramente, es demasiado provocador. Ese día, la chica que lo había agregado le envió un mensaje. Perdón, no sabía que tu novio también estaba allí. Les deseo mucha felicidad. Hugoel le respondió sin pensarlo demasiado. Gracias. ¿No crees que mi pareja y yo hacemos buena combinación? 10 minutos después, llegó la respuesta. Sí, combinan bien. Esos 10 minutos seguro los pasó en silencio absoluto. Probablemente más adelante se reprocharía a sí misma. Debería haberlo eliminado sin decir nada. Pero lo que no esperaba era que Hugoel no se detuviera ahí. Empezó a entusiasmarse con la idea de hacerlo público. No un simple anuncio entre amigos, sino subir un vídeo y decirlo abiertamente en internet. ¿Estás loco? Fue mi reacción inmediata. Después de varios días insistiendo, empecé a ceder. Al final acepté, porque sentía que, si no lo hacía, no iba a sobrevivir a sus súplicas. Ahora, cuando me despierto en mitad de la noche, me entran ganas de reprocharme. Debí pensarlo mejor antes de aceptar mudarme con él. Hugoel estaba tan feliz que casi parecía que iba a dar vueltas a mi alrededor. Su alegría me contagió, y no pude evitar reírme también. Le di un pequeño empujón con el pie. Me muero de hambre. Ve a prepararme algo de comer. Él asintió encantado y fue directo a la cocina, lleno de energía. En ese momento, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Todo eran notificaciones de la plataforma de vídeos cortos. La persona que siempre aparecía primera en mi lista había subido un nuevo vídeo. En la pantalla, nuestras manos estaban entrelazadas. El texto decía solo una palabra: conseguido. Si tuviera que resumir esta historia en una sola idea, diría esto. No es una historia sobre dos chicos enamorándose,
sino sobre alguien que tarda demasiado en entender lo que ya sentía. Lo más interesante del texto no está en los momentos románticos, sino en la confusión constante del protagonista. Él no es ingenuo, ni tonto. Simplemente nunca se había permitido pensar en esa posibilidad. La relación entre Miquel y Hugoel está construida con muchos detalles cotidianos. Comer juntos, discutir por tonterías, compartir una habitación, preocuparse por cosas que parecen pequeñas. Y precisamente por eso resulta tan creíble. Uno de los aciertos del autor es que Hugoel no se presenta como el amor perfecto. Es directo, insistente, a veces incluso demasiado provocador. Pero nunca cruza una línea sin permiso. Siempre avanza, y luego espera. En cambio, Miquel es un narrador muy realista. Su resistencia no nace del rechazo, sino del miedo. Miedo a cambiar, miedo a perder una amistad, miedo a aceptar algo que nunca había considerado. La parte mejor escrita, en mi opinión, es como el protagonista se da cuenta de sus sentimientos después, cuando ya no puede escapar de ellos. No hay una revelación dramática, solo pequeñas señales que se acumulan hasta que ya no puede ignorarlas. Si hay algo que podría mejorar, es que algunas escenas de malentendidos se alargan un poco más de lo necesario. Como lector, dan ganas de decir, ya lo sabes, solo admítelo. Pero quizás eso es justo lo que hace que la historia funcione, porque en la vida real, muchas personas no se enamoran tarde, simplemente entienden tarde. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Miquel siempre sintió algo por Hugoel, o que realmente empezó a sentirlo después? ¿Te gustó este tipo de relación lenta y cotidiana? ¿O prefieres historias más intensas desde el inicio? Te leo en los comentarios.